Hola a todos, bendiciones hermanos, espero que estén bien. Bueno, primero que nada quería agradecerles a todos porque el canal, a pesar de que no he estado subiendo videos, ha estado activo, es decir, mucha gente ha estado mirando el contenido, les ha gustado, se han suscrito. De paso también estaba extrañando compartir estas cosas con ustedes. Así que, sin más preámbulo, hoy quiero recomendarles un libro, pero de un tema que es que últimamente ha sido muy difícil, e inclusive hoy en día es muy difícil de entender en toda su totalidad, porque abarca muchas cosas, y es la escatología. La escatología, hay tres posturas principales que son el amilenialismo, el postmilenialismo y el premilenialismo. Pero en este caso el libro que te voy a recomendar es acerca del premilenialismo futurista. Pero antes de que entremos al contenido del libro, quiero aclarar algunas cosas. Este libro no es un libro de hermenéutica, este libro no es un comentario de Apocalipsis, es simplemente una guía básica del premilenialismo futurista. Y los autores generales, los editores generales son John MacArthur y Richard Mayway. A ver, ahí te voy a mostrar más de cerca. Y digo que son los editores generales porque después en los demás capítulos vamos a ir viendo más autores que como que colaboran en los capítulos de este libro. El libro se llama Los planes proféticos de Cristo y está publicado por Editorial Portavoz. Yo no quiero decirte qué postura escatológica tenés que tomar. Mi intención no es esa en este video, sino es recomendarte este libro para que si estás entrando en lo que es la escatología o leyendo acerca de escatología, leas estos libros que son de muy buena calidad, son breves pero concisos, con la información necesaria al respecto. Así que sin más preámbulo vamos a entrar a lo que es el contenido del libro. Bueno, acá en la tabla de contenido primero tenemos el prólogo, que está escrito por MacArthur, y MacArthur lo que hace es dar su punto de vista de por qué el dispensacionalismo futurista es consistente con el método literal de interpretación o hermenéutica bíblica. Luego seguimos con un diagrama del premilenialismo futurista, que es como una especie de tabla, que ahora lo vamos a ver. Dice el premilenialismo futurista. Ahí tenemos la cruz al principio, que figura la era de la iglesia, ¿no? Después tenemos el tribunal de Cristo, el Bema, dice, junto con sus versículos bíblicos, el arrebatamiento. Después, al lado de la flecha del arrebatamiento, tenemos 3 años y medio, que hace referencia a la mitad de lo que son los 7 años de la tribulación, como dice ahí abajo. Claro, son 7 años, entonces está dividido en dos. En el medio de la tribulación va a estar la abominación desoladora, como dice ahí. Luego de la tribulación o la gran tribulación, vendrá el juicio de las ovejas y los cabritos. Entonces vendrá la segunda venida y ahí comenzará lo que es el milenio, por 1000 años, como está ahí en Apocalipsis 20 que dice. Después, luego seguirá el juicio del gran trono blanco, se establecerá la nueva Jerusalén y entonces se le dará comienzo a la eternidad futura. Eso es lo que dice este gráfico, es lo que muestran acá en este libro. Entonces, continuemos con los siguientes capítulos. Luego tenemos la introducción. La introducción nos dice por qué estudiar profecía. Esto está escrito por Richard Mayway. No sé cómo se pronuncia bien el apellido de este hermano, pero yo le voy a decir Mayway. Bueno, él lo que hace es, al explicar qué es el dispensacionalismo, expone 6 puntos que son las bases del mismo. Y los voy a mencionar. El punto número 1 es: la revelación progresiva del Nuevo Testamento no interpreta los pasajes del Antiguo en tal forma que anule la intención original de los escritores del Antiguo Testamento según lo determinado por la hermenéutica histórico-gramatical. Punto número 2: los tipos existen. Esto es, bueno, los tipos es una de las reglas de la hermenéutica. Dice, pero el Israel nacional no es un tipo que sea reemplazado por la iglesia. Punto número 3. Israel y la iglesia son diferentes. Entonces la iglesia no puede ser identificada como el nuevo o verdadero Israel. Punto número 4. Hay una unidad espiritual en la salvación entre judíos y gentiles y un papel futuro para Israel como nación.
Punto número 5. La nación de Israel será salvada, restaurada con una identidad única y funcionará en un futuro reino milenial sobre la tierra. Punto número 6. Hay múltiples sentidos de simiente de Abraham. De ahí que identificar a la iglesia como simiente de Abraham no anula las promesas de Dios para simiente de Abraham, judía creyente. Esto era lo que le decía yo, que estos libros lo que hacen es explicarte las bases o las columnas sobre las que se sostiene un sistema, como es ahora, ¿no? Un sistema de escatología. Al final del capítulo Richard dice: estos 6 puntos juntos constituyen la base de la teología dispensacional. Es sobre estos 6 puntos que el dispensacionalismo se sostiene o cae. En el capítulo 2 dice que no es el dispensacionalismo, por Michael Blach. Lo que hace Michael en este capítulo es desmitificar 5 declaraciones que se han hecho acerca del dispensacionalismo. Solo las voy a nombrar. El dispensacionalismo enseña múltiples formas de salvación. Mito número 2. El dispensacionalismo es inherentemente arminiano. Mito número 3. El dispensacionalismo es intrínsecamente antinomiano. El antinomianismo es la doctrina que piensa que ya los cristianos no tienen que regirse o no tienen que obedecer la ley mosaica, es decir, la ley moral, ¿no? 4. Mito número 4. El dispensacionalismo conduce a la salvación sin señorío. Mito número 5. El dispensacionalismo trata principalmente de creer en 7 dispensaciones. El capítulo número 3 dice: ¿por qué el premilenialismo futurista? Por Richard Myway. En este capítulo lo que hace Richard es comparar el premilenialismo futurista con los otros sistemas escatológicos, como por ejemplo el postmilenialismo, el amilenialismo y el premilenialismo histórico. Ya más o menos les mencioné muy por encima estas 3 posturas que básicamente son los más conocidos. Entonces lo que hace es compararlos en este capítulo. En el capítulo 4 se llama ¿por qué un arrebatamiento pretribulacional? De nuevo, por Richard Myway. Lo que hace acá Richard es explicar el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, que es donde se explica, es uno de los pasajes más claros con respecto al arrebatamiento. Además, en este capítulo tiene como una sección de preguntas y respuestas. El capítulo número 5 dice: ¿qué acerca de Israel? Y este lo escribe Michael Blach. En este capítulo Michael explica la diferencia entre Israel y la iglesia y el papel que cada uno desempeñará en el futuro. Porque hay otros puntos de vista, como el amilenialismo, que dice que el Israel de Dios es la iglesia y que la mayoría de las promesas hechas en el Antiguo Testamento ahora son transferidas a la iglesia. Michael en este capítulo se encarga de mostrar la línea divisora entre ambos, entre Israel y la iglesia, y que en la escatología hay un papel para uno y para el otro. En el capítulo 6 dice: ¿qué acerca de Apocalipsis 20? Por Matthew Waymeyer, creo que así se pronuncia. Este es uno de los focos donde hay tanta discrepancia, donde hay tantos puntos de vista al respecto, donde hay tantas diferencias, pero vuelvo a lo mismo, es un tema siempre de hermenéutica. En este capítulo Matthew lo que hace es, se encarga de explicar el capítulo 20 de Apocalipsis, más que nada los primeros versículos que sostienen las grandes diferencias entre los intérpretes. Por ejemplo, uno se hace las siguientes preguntas: si el milenio es antes o después de la tribulación, de qué manera está o será atado Satanás, cuánto tiempo en realidad significan esos 1000 años que se mencionan allí. Esto parece contradictorio, pero es que hay intérpretes como los amilenialistas que piensan que los 1000 años en realidad no son 1000 años literales y que los 1000 años los estamos viviendo ahora. Ese es el punto de vista amilenial, ¿no? Y las grandes diferencias que hay entre un sistema escatológico y otro. Lo que hace Matthew es explicar estos versículos respetando a la señora hermenéutica, que es lo que siempre va a ser la regla, ¿no? La hermenéutica tiene que jugar un papel muy importante en lo que es la interpretación de pasajes difíciles. El capítulo 7 dice: ¿lleva el calvinismo al premilenialismo futurista? Este capítulo está escrito por John MacArthur. Lo que hace MacArthur es, habla de qué tipo de hermenéutica usaba Calvino, ya que para interpretar la Biblia él usaba el método literal e instaba a los estudiantes
a usarlo también. Pero cuando llegaba el momento de interpretar pasajes escatológicos, alegorizaba. Esto es tremendo. Porque lo que hace MacArthur en este libro es decirte de dónde lo sacó. Entonces también lo que hace después es mencionar a varios comentaristas reformados y muestra cierta inconsistencia también, porque por un lado creen en la doctrina de la elección junto con todo lo que eso conlleva, y luego creen en la teología del reemplazo. Y esto es una cita de MacArthur, dice: tanto el amilenialismo como el postmilenialismo se adaptan mejor a una perspectiva arminiana, en que puede perderse la elección en función de decisiones y comportamientos humanos. Enseñar que los israelitas, por sus propias acciones voluntarias, podrían renunciar a la elección que Dios les hizo es coherente con el arminianismo, pero no es coherente con la teología reformada. Y habla un poco también acerca de la diferencia entre la Iglesia e Israel. El capítulo 8 se llama ¿Rechaza el Nuevo Testamento al premilenialismo futurista? Lo que hace MacArthur acá es analizar los pasajes de los apóstoles y ver si ellos creían en un reino milenial futuro al interpretar a los profetas del Antiguo Testamento. En el capítulo 9 dice: ¿creía la iglesia primitiva en un reino milenial literal? Y acá lo escribe Nathan Busenitz. Lo que hace Nathan acá es como un rastreo por los primeros cristianos, es decir, los padres de la iglesia, viendo cómo ellos pensaban y creían en un reino milenial futuro. Y por otro lado explicar también el surgimiento del amilenialismo en los siglos III y IV. Los más famosos postulantes del amilenialismo eran Orígenes y San Agustín. En el capítulo 10 dice: ¿cuán cierto es el premilenialismo futurista? Así que lo que puedo dejarte como conclusión es que el libro, a pesar de ser breve y corto, es muy conciso y es fácil de entender, no da tantas vueltas, así que por eso lo recomiendo si una persona está entrando en este mundo de lo que es la escatología, que uno puede, la verdad, que perderse por las ramas y entre tantos puntos de vista, ¿no? Así que muy recomendado, muy bueno, la verdad que me re gustó. Y nada, seguramente en otro video esté recomendando otro libro de escatología que quizá pueda complementar al estudio. Porque la idea es tener el conocimiento de lo que piensan los diferentes postulantes o diferentes posturas de la escatología. Pero la realidad es una, y es que Cristo va a volver y Cristo reinará por siempre y Él va a venir a buscar a su iglesia. Así que este es el libro de hoy, espero que les haya sido de bendición. Y si les ha gustado el video, pongan el like, que ayuda mucho al canal. Y si quieren también pueden suscribirse gratis. Y nos veremos en el próximo video. Hasta luego.